Plana, con base giratoria, en colores silver y rojo vino metálico. Sonido estéreo. RCA es la marca. Somos la calidad. Radio Centro. Muy buenas noches a todos los amigos televidentes de Voces del Cambio. Hoy en nuestro programa nos sentimos muy regocijados porque vamos a compartir y lo vamos a preguntar y nos vamos a reír con el próximo vicepresidente de la República Dominicana, el muy buen amigo Luis Abinader, quien, como todos ustedes saben, es el candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Y yo creo que todos los que estamos aquí, el licenciado Andrés Lugo Riz, la licenciada Gloria Reyes y el doctor Sigmund Freud, todos estamos de acuerdo en que estos últimos días han sido días muy positivos para el esfuerzo electoral que encabezan el ingeniero Hipólito Mejía y el economista Luis Abinader. Vamos a tener con él un interesantísimo diálogo y para eso vamos a darle la palabra a los colegas un pequeño instante para aprovechar el tiempo lo más posible con el próximo vicepresidente de la República. El licenciado Luis Abinader ha encabezado una serie de propuestas de cambio ante el electorado dominicano. Ha sido una campaña encabezada por nuestro candidato vicepresidencial muy activa, muy propositiva, y yo creo que genera mucha inquietud conocer en síntesis en este día de hoy cuáles son esas propuestas. Y la verdad también, amigos, que la figura del licenciado Abinader representa lo que este programa quiere vender. Una figura de cambio, una figura distinta, una figura de contenido que viene a presentarle a la palestra pública y política lo que es una propuesta novedosa de alguien que tiene cosas nuevas que compartir, que tiene experiencia a la vez, que tiene capacidad y que viene a complementar una boleta conformada con la experiencia del presidente Mejía, con la juventud, el dinamismo, la capacidad del vicepresidente. El vicepresidente de Luis Abinader le impregna frescura a esta candidatura. Es una persona con la cual los jóvenes nos sentimos completamente identificados y realmente, como ustedes señalan, es un excelente complemento para nuestro futuro presidente, el ingeniero Hipólito Mejía. Yo creo que en esta semana que hemos visto acontecimientos tan fundamentales con los cuales, por lo menos yo en lo personal, me he regocijado mucho, que es la alianza entre el partido que liderea el licenciado Atoy de Camps y el candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, donde hemos vuelto a respirar esos aires de ese peñagomismo tradicional, de ese peñagomismo histórico. Yo creo que un intercambio con Luis representa también aquella frase lapidaria del doctor Peña Gómez, de que en el PRD tienen que combinarse lo mejor de las visiones históricas con las visiones vanguardistas. En ese sentido, sin más preámbulo, vamos a hacer esta primera pausa y diciéndole a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros vía nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, que le pedimos al amigo director que nos permita tener en pantalla mucho tiempo hoy para que si alguno de ustedes le quieren interactuar con el próximo vicepresidente de la República lo puedan hacer. Volvemos unos instantes con el economista, político y empresario Luis Abinader. Para los que todavía se preguntan por qué llegó papá y no entienden por qué somos el 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones, hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%. El mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. Desde 2011,
califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá es Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Gordito, son 25. Álvaro, chofer, qué abuso. Monstruo, es el gobierno del PLD que pone el precio. No, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Pero ellos quieren continuar. ¿Continuar? Pero si son la misma gente, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Ya tú sabes, para seguir acabando con este país. ¿De qué tú te ríes? No te apures, que el que se va a reír soy yo cuando vote por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Le debo mucho a mi país y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Dani, dame una leche ahí. Pero mi doña, eso no le alcanza. ¿Y de cuándo a dónde? Es que los precios para adelante que van. Ay, aquí los pobres no van a poder ni comer. ¿Y cómo le voy a dar de comer a los muchachos? Esta gente hay que cambiarla. ¿De qué tú te ríes? La que se va a reír soy yo cuando vote por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Nuestro invitado de esta noche en Voces del Cambio es un representante genuino del cambio político que toda la sociedad dominicana aspira. Él lo representa y lo ha demostrado en esta campaña electoral de una manera propositiva, de una manera constructiva y estando a la altura que el país está demandando de sus políticos y de quienes aspiran a gobernar la República Dominicana. Con nosotros está el economista, empresario y destacado político dominicano, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. Muy buenas noches, Luis. Buenas, muchas gracias por esta invitación y muy contento aquí en El Cambio, en lo que se refleja y en el cambio real, en el verdadero cambio que aspira a la sociedad dominicana. Luis, quisiéramos introducir la entrevista de manera distinta. Tal vez los televidentes ya han escuchado tus propuestas, han escuchado las posiciones políticas, tus ideas en cuanto seamos gobierno, pero muchos no saben lo que está detrás de esa posición, de esa figura de Luis Abinader. ¿Tú pudieras comentarnos por qué entras a la actividad política, cómo llegas, cuál es tu formación, o sea, cómo te llegas a este foro público en el cual estás involucrado de hace varios meses atrás?
Bueno, mira, tú sabes que yo tengo una experiencia y una herencia política en mi familia, especialmente en el caso de mi padre, que ocupó varias posiciones, posiciones electivas, como es el caso de senador de la República representando a la provincia de Santiago, y también desde director del impuesto sobre la renta, de impuestos internos, Contralor General de la República y también secretario de Estado de Finanzas. Y bueno, todos los días yo en mi casa escuchaba algo sobre administración pública. Yo recuerdo que cuando yo estudié economía y en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo había una materia que era finanzas públicas, que a muchos amigos y amigas no le fue bien durante la materia, y yo saqué una A. Y entonces ellos me decían, pero ¿y cómo tú sabías de esto? ¿Cómo tú conocías esta materia? Y yo le dije, todos los días en el almuerzo, pues yo escuchaba algo de finanzas públicas en mi casa. Entonces ya ese deseo, esa pasión por servir y entender también que la política lo puede todo en un país. La política y el gobierno realmente es donde se pueden hacer los verdaderos cambios en la República Dominicana. En ese sentido, también me quise desarrollar en la parte empresarial, porque nosotros también familiarmente tenemos varias empresas e instituciones, y después ya en el año 2005 caí personalmente ya como precandidato a senador por la provincia de Santo Domingo. Ganamos la convención, pero vino la Alianza Rosada y bueno, y no fuimos un obstáculo para que se realizara esa alianza. Y ya después del 2008, las elecciones de 2008, pues decidí presentar mi nombre y mi persona como precandidato a presidencial del partido, y decidí después apoyar al presidente Mejía porque consideré que era lo mejor para el partido y para el país en diciembre del año 2011. Estudié también en Loyola, en el colegio, mi educación primaria y secundaria en el Colegio Loyola de los Jesuitas. Estudié entonces economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, como dije anteriormente. Y después, como yo venía de un área y estaba en una institución universitaria que había fundado mi padre desde el año 66, pues teníamos mucho conocimiento en cuanto a los estudios de posgrado y decidí hacer muchos estudios específicos sobre áreas específicas. Lo hice primero sobre estudios de posgrado sobre gerencia de proyectos y después me dediqué a estudiar sobre aspectos especiales especialmente de finanzas corporativas, de ingeniería financiera, y también en la parte de administración, de gerencia y administración con las nuevas tendencias modernas de la administración. Yo creo que una buena administración y unos buenos sistemas administrativos lo pueden todo. Y eso es parte ya de la formación que nosotros tenemos. Luis, ya has dicho que la parte de la administración pública la adquiriste, la aprendiste, la conviviste con tu padre. Sin embargo, ¿cómo tu desarrollo empresarial, tanto en el ámbito turístico como en el ámbito académico, porque tu familia tiene una de las más prestigiosas universidades de la República Dominicana, han contribuido a tu formación para poder eso llevarlo al plano político? ¿Cuáles elementos de eso tú aplicas en tu carrera política? Yo terminé los estudios de economía en el año 88 y inmediatamente me fui a la parte, yo siempre pensé que el desarrollo turístico era algo esencial para el desarrollo de la República Dominicana. Y empecé dentro del patrimonio familiar a crear un área que era en el área empresarial turística. Y empezamos a construir un hotel en el año 88. En eso vinieron momentos muy difíciles de la economía dominicana. Tuvimos que pararnos en algunos momentos para no tomar préstamos cuando había una inflación altísima en el 89, 90. Y después con unos financiamientos internacionales que logramos, fuimos los primeros proyectos privados que logramos financiamiento internacional, que no era costumbre en ese tiempo. Eso me ayudó a adquirir realmente también ese conocimiento en las finanzas internacionales y logramos hacer ese proyecto en Puerto Plata y después, entonces, unos años después, hice otro proyecto en Punta Cana y me fui desarrollando también la parte inmobiliaria turística y en ese mismo momento, bueno, después de ya en los años, en el 2007, iniciamos una fábrica de cemento, también que fue una parte que desarrollamos nosotros. Y en la parte universitaria, bueno, pues mi hermano es el rector ya de la Universidad OIM y también estamos involucrados
en otras instituciones como la de la Universidad de la Tercera Edad. Representamos Berlitz en la República Dominicana, los institutos de idiomas Berlitz. Por eso, Gloria, Andrés y Sigmund, cuando hablaron y estaba este escándalo de los hackeos, yo dije, a mí me pueden hackear todas las cuentas. Hackeenme todas las cuentas mías de email, de todo, porque lo de nosotros lo conoce todo el mundo. Exacto. Y además, el que esté en esta actividad tiene que ser transparente. Tiene que ser transparente y tiene que conocer, que la gente tiene que conocer todo lo que tú haces y cómo lo has hecho. Y nadie puede molestarse por eso. Y mucho menos si hay gente que tiene riqueza y lo único que ha hecho es participar en el gobierno. Y nunca lo ha hecho de la parte privada. Luis, hace unas semanas fuimos testigos del lanzamiento del proyecto Alianza para el Compromiso, en el cual, junto al presidente Mejía, se presentaron 4 proyectos de ley para mejorar el clima de la inversión en la República Dominicana. En un gobierno del presidente Mejía, junto contigo, ¿qué políticas públicas para mejorar la inversión extranjera podríamos estar viendo? Porque es parte de lo que la gente quiere escuchar, las propuestas que en un gobierno del presidente Mejía tendremos en esa área. Mira, ese fue el primer lanzamiento, Alianza para el Compromiso, y después vino la parte de la titulación, que también voy a hablar más adelante. Esas 4 propuestas, bueno, en las que participó de manera decidida Sigmund, y participaron también otras personas como Mariel Garrigó, Joaquín Vela, Pedro Figueroa. Realmente Yayo también, de allá de su oficina de abogados, van a ser revolucionarias en temas de la parte de los sistemas administrativos y el derecho administrativo también, de la cual es la especialidad de esos abogados. Nosotros queremos un Estado facilitador, no un Estado entorpecedor como es actualmente. Ese Estado facilitador, Hipólito quiere que las cosas se desarrollen, que fluyan las inversiones, sin que venga un burócrata que por razones a veces insospechadas y a veces muy sospechadas quiere detener un proyecto que no solamente va a invertir y que va a afectar al inversionista, sino que va a afectar también a miles de personas que podrían tener sus empleos y vivir de esos proyectos. El presidente Mejía, durante sus 4 años de gobierno, él mismo era un facilitador con proyectos que eran de cambio en el país, como fue el caso del Puerto Caucedo, que él mismo lo tomó, y a pesar de que había muchos sectores que estaban en contra de ese proyecto, él lo llevó y lo desarrolló y lo impulsó él mismo desde su función de presidente de la República. Y así también la de la planta AES. Ambos proyectos en la parte de comercio exterior y en la parte de electricidad vitales para el desarrollo de nuestro país. Y así muchísimos otros proyectos. Él le dio seguimiento. Es bueno recordar que lo que es ahora la Barrick era la Placer Dome, que fue producto de una licitación, porque el presidente Mejía vio que costaba mucho el mantenimiento, lo que fue la Rosario en su momento, y llevó una licitación internacional para que funcionara y estuviéramos una inversión como la que tenemos ahora en estos momentos. O sea que ahora todo ese deseo del presidente Mejía, como su deseo es institucionalizar más el país, nos autorizó a hacer y buscar las mejores causas, las mejores razones. Leyes que habían facilitado la inversión en otro país. La ley de silencio administrativo que ha facilitado mucho la inversión en Perú, que si tú haces una sugerencia al Estado, una petición, un requerimiento en cualquier índole, y no se te anuncia o no se te responde en cierto tiempo, pues ya pasa lo que sería el silencio positivo que estaría aprobado. Pero el mismo caso también pasaría con la ley de garantías administrativas, que también se ha aplicado en Panamá con mucho éxito, para que la inversión que tú haces en un momento determinado se mantenga el marco jurídico, fiscal y regulatorio durante un tiempo que te permita recuperar esa inversión. Y no como dicen popularmente, que me cambiaron las reglas de juego, me engañaron. Y en cierto sentido, en cierta forma es verdad que te engañan si te cambian las reglas de juego. También la que se ha hablado tanto y no se ha aplicado, que es la ley de la ventanilla única, para que en un solo sitio tú puedas conseguir todos los permisos. Y también, bueno, un gabinete de inversión donde va a funcionar a través del presidente de la República o de quien él designe, para darle seguimiento a esos proyectos importantes. Claro, todas estas leyes se concatenan una a otra, trabajan de manera conjunta para nosotros tener
que un ambiente de negocio excelente en la República Dominicana, que una compañía, nosotros aspiramos a que en el 2015 una compañía pueda crearse en la República Dominicana en 12 horas, que un proyecto de construcción que toma ahora los permisos, año y medio, tenga esos permisos en 4 meses, un proyecto turístico en 5, un proyecto minero en 6 meses, y tener récord en ese sentido y facilitar la inversión que tanto necesita la República Dominicana. Luis, el candidato del PLD hizo hace varias semanas una propuesta parecida a esa, en el sentido de que las inversiones en turismo, él iba a operar una ventanilla única dentro del Palacio Nacional, en la cual, si en un tiempo determinado, también iba a aplicar un silencio positivo para las inversiones en turismo. O sea, ¿en qué se diferencia esa propuesta que hizo el ingeniero Danilo Medina y la que tú has, el licenciado él, ¿verdad? Que ingeniero no se graduó, y la que tú has llevado a cabo? Mira, en el caso de, yo creo que él no leyó bien la propuesta nuestra, y por eso cometió errores en hacer las propuestas que hizo. Primero, a nadie se le ocurre tener una ventanilla única en el Palacio Nacional. ¿Y quién? Pero ese es el sitio de menos accesible de la administración pública. Y también, en el caso, yo creo que él no entiende lo que se habló de silencio administrativo, él no lo entiende. Eso no está... Es lo que está copiando muchas de esas propuestas nuestras, ante una ausencia de propuestas, porque es lo que ha hecho enunciado. ¿Cuál es el programa de gobierno? Han enunciado, yo quiero tener 10 millones de turistas, no, yo quiero tener 15 millones. Pero ¿y cómo usted lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo va a llevarse a esa suma? Que ahora mismo tenemos 4.300.000. Decir que vamos a llegar a 10 millones de turistas en 4 años es un solemne disparate. Sí. Eso no es verdad, eso no es realizable. Nosotros con una gran campaña podríamos quizás llegar a 6 millones. Porque a este país hay que hablarle la verdad, no se le puede hablar tanta mentira, ni tampoco ofertas que no sean realizables. En el caso de él también nosotros hablamos de que le íbamos a entregar la titulación a las personas que no tienen título, que es un grave problema social, económico y legal en la República Dominicana. Es una verdadera revolución que vamos a hacer ahí, entregándoles los títulos. Pero nosotros sabemos cómo entregárselo. Él dice que se lo va a entregar a los que tienen títulos del Estado. Bueno, pero también hay mucha gente que tiene sus construcciones sobre títulos privados. Sí. Y los dueños de esos terrenos no tienen el título, pero no tienen nada desde el punto de vista legal, y también han invertido con mejoras los que ocupan y no tienen nada tampoco. O sea, ahí hay un problema que tiene que ser solucionado. Y para eso está el gobierno. Para eso es el gobierno, para servir de árbitro entre dos personas en conflicto, entre dos grupos, entre dos instituciones, entre dos partes en conflicto en la sociedad. Y nosotros ahí planteamos tener una mesa de compensación para que se puedan entender rápidamente entre los dueños de los terrenos y los que lo están ocupando, para que esta gente tenga su título. Usted tiene que recordar a Hernando de Soto, aquel famoso economista de Perú, donde decía que un problema estructural de la economía latinoamericana era la ausencia de títulos de propiedad. Cuando nosotros empecemos a entregar títulos, que vamos a entregar el primer año 160.000 y los segundos años no menos de 200.000 títulos de propiedad, eso, mucha gente que nunca tuvo nada va a tener ahora por fin su casa con su título de propiedad. A mí me decía una señora cuando nosotros presentamos eso en el Club Luperón, presentamos ese proyecto en el Club Luperón, me decía, cuando yo saque mi título, yo no lo voy a hipotecar ni nada, yo lo voy a encuadrar en mi casa y lo voy a poner ahí en la sala de mi casa, porque eso yo lo voy a tener y no se lo voy a dar a nadie. Y eso es lo que nosotros pensamos hacer. Bueno, pues él también presentó ese programa, así que lo pudo haber hecho hace mucho tiempo. Casualmente lo presentó. Yo también presenté mi queja sobre la parte, los aportes de fondos para evitar los feminicidios a través de las instituciones de prevención. Y también la doctora Cedeño, bueno, pues, fue más rápida, porque le tomó apenas un día, pues, también para presentar propuestas sobre el feminicidio, que por alguna casualidad duró 7 años y 8 meses en hacerlo. Pero bueno, hay que aplaudir que quiera hacerlo ahora, con la coincidencia de la campaña. Así es. Pero esas son la cantidad de propuestas que estamos presentando y que vamos a seguir presentando,
y ese conglomerado, ese conjunto de propuestas se va a presentar también, que bueno que usted lo anuncie en el próximo domingo a las 8 de la mañana en la aula magna de la UAS. Bueno, vamos a continuar conversando con el próximo presidente de la República Dominicana a partir del 16. Vicepresidente de la República Dominicana a partir del próximo 16 de agosto, el licenciado Luis Abinader, después de esta pausa. El 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones. Hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%. El mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. El Foro Económico Mundial, en su análisis del 2011, califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá de Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Gordito, son 25. Álvaro, tú fue el que abuso. Monstruo, es el gobierno del PLD que pone el precio. No, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Pero ellos quieren continuar. ¿Continuar? Pero si son la misma gente, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Ya tú sabes, para seguir acabando con este país. ¿De qué tú te ríes? No te apures, que el que se va a reír soy yo cuando voten por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Le debo mucho a mi país. Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Dani, dame una leche ahí. Pero mi doña, eso no le alcanza. ¿Y de cuándo a dónde? Es que los precios para adelante que van. Ay, aquí los pobres no van a poder ni comer. ¿Y cómo le voy a dar de comer a los muchachos? Esta gente hay que cambiarla. ¿De qué tú te ríes? La que se va a reír soy yo cuando vote por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Estamos de
vuelta con el próximo vicepresidente de la República Dominicana, el economista y político Luis Abinader. Ahí veíamos parte de un grupo de profesionales y jóvenes y de diferentes disciplinas que andan aquí en el estudio acompañando al candidato vicepresidencial del PRD, y es una muestra más de que en el PRD hay mucha gente de una generación emergente, mucha gente con capacidad, egresada de diferentes universidades. Ahí vemos, por ejemplo, al ingeniero Adolfo Pérez, gran amigo nuestro, y muchos otros que andan por ahí, y que es una muestra de lo que la doctora Julia Muñiz también. Daniel Peña anda por ahí. O sea, un grupo de gente, que no lo puedo mencionar a todos, evidentemente, pero que demuestran que en el PRD hay un verdadero ambiente de abrazarse con las nuevas generaciones de la sociedad y que esta sea una candidatura ya no del PRD, sino una candidatura país. Y sobre todo muchas mujeres, que hay que defender el género. Claro, eso es que importante. Sí, que tú no mencionas que a Gloria, mujeres. Gloria siempre aquí en Voces del Cambio, la representante de género, y es bastante... La voz de la mujer. Luis. Tenemos el Día Internacional de la Mujer en esta semana. Así es. Tendremos inclusive un programa especial aquí, un programa solo de mujeres en Voces del Cambio. Luis, anunciamos tu presencia con nosotros hoy a través del Twitter, el Facebook, y han comenzado a llover las preguntas. Una pregunta que a mí me sorprende y que la he recibido varias veces, es una pregunta que nos hacen de la frontera, Luis, y de la situación con la hermana República Haitiana, y cuál es la visión del gobierno de Hipólito Mejía y de Luis Abinader en cuanto al desarrollo fronterizo de la República Dominicana y en cuanto a la realidad migratoria que representa para el país ya tantos indocumentados y tanta gente aquí en el país. ¿Cuál es la visión del gobierno del PRD, del potencial gobierno del PRD en ese sentido? Mira, casualmente hoy estuve muy sorprendido de que me reuní con la ministra de Turismo de Haití, que está de visita aquí unos días, y una joven muy capacitada, con muchas ideas también de hacer cosas conjuntas con la República Dominicana. Mira, en términos de política exterior, la República Dominicana tiene que tener especial atención con 4 países. Bueno, con 5, pero hay 2 que van de la mano. Con Estados Unidos, bueno, no tengo que explicar por qué, ya como potencia mundial. Con España, y a esta que yo le agrego, por eso digo 5, a México, por la cantidad de inversionistas de esos países que tienen inversiones en la República Dominicana. Es bueno que sepan que los españoles tienen mayor cantidad de inversiones en República Dominicana que los norteamericanos. Y eso hay muchas razones que podemos discutir en ese sentido. Y los mexicanos últimamente están invirtiendo mucho también en nuestro país. Y por eso también hay que tenerlo con especial distinción en la Secretaría, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El tercer país es Venezuela, por el tema del petróleo. Y ahí también, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos que tener una especial atención a ese país. Y por último, pero no menos importante, Haití, por el tema de la frontera. Ahora vamos a empezar en el tema de la frontera dominicana, y ya vamos a hablar después entonces por el tema ya de las relaciones con Haití. El presidente Mejía, durante su gobierno 2000-2004, aprobó una ley, la ley de incentivos fronterizos, para que se pudiesen establecer las empresas en la frontera con una serie de incentivos fiscales. Eso empezaron a establecerse muchas empresas. El gobierno del PLD, en una muestra más de falta de institucionalidad, de seguimiento, de ser un verdadero estadista, porque el estadista es el que considera el Estado más allá de cualquier administración de gobierno, de cualquier gobierno. Pues, bueno, quitó incluso de manera administrativa la ley. Y ya gente que tenía inversiones, que habían sido aprobadas con esa ley y que tenían ganancia, que habían aplicado de que no podía la retroactividad de la ley, como dicen ustedes los abogados, no podía aplicársele, pues fueron al contencioso administrativo y ganaron para que sus beneficios fiscales se mantuviesen establecidos. Bueno, se mantuvieron esas pocas empresas que ya estaban establecidas, pero las muchas que estaban en proceso de establecerse no lo hicieron. Por lo cual toda esa frontera dominicana, que no solamente eso ayuda a la frontera cuando se establecen allí, eso ayuda a que muchas de esas personas no vengan a los cordones de miseria de las grandes ciudades de nuestro país. Bueno, pues eso se eliminó, y por eso en todas esas provincias de la frontera
cuando tú vas en campaña, tú ves prácticamente muchos de esos pueblos desolados. Sin o gente. sea, Luis, el gobierno del PLD eliminó esos incentivos. Claro, los eliminó. Esos incentivos. ¿Y bajo qué criterio? ¿Por qué no razón? lo fueron, aplicó, sometieron una modificación a la ley, prácticamente eliminó esos incentivos. Bueno, porque habían escapes, que decían ellos, escapes fiscales, pero para eso está el gobierno, para supervisar, para que no paguen justos por pecadores. El tema de la competencia, que es una competencia desleal, supuestamente. Bueno, pero ahí no había, ahí lo que había era realmente que establecer las leyes, cumplir con la ley, que era una buena ley. Se había que modificar en parte la ley, pero podía modificarse. Pero tú tenías que darle incentivo, como lo hacen en todos los países, a regiones que por muchas razones no se establecen las empresas. Y esa es la parte, tú distribuir la riqueza en todo el territorio nacional o tratar de distribuir el desarrollo en todo el territorio nacional. Mira, yo estudiando en la parte de educación, en la Comisión de Educación del PRD, la gente cree que aquí faltan escuelas en la frontera o en los campos. No, ahí están desolados, ahí ya puede haber una sola tanda. Aquí faltan escuelas en la capital por la cantidad de personas que han inmigrado a la capital y que han inmigrado a Santiago y a las grandes ciudades. Entonces yo creo que esa región, que es la más empobrecida del país, que tiene los niveles de pobreza más altos, nosotros tenemos que restaurar esos incentivos para que las empresas se establezcan en esas áreas. Ahora, con Haití, ya en la parte de Haití, yo creo en un tratado de libre comercio con Haití, como estaba establecido en el CAFTA, donde estaba incluido Haití, pero que por diversas razones políticas, con los conflictos y las crisis que habían en ese país, pues no pudo entrar a Haití igual que las otras naciones de Centroamérica. Recuérdense que, y para que no se confundan esto, que se crea que va a haber una migración sí, porque por esa... pudiera creerse que es libre tránsito. Bueno, pero el mejor ejemplo es México. México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con el tratado de libre comercio, Estados Unidos está construyendo una segunda muralla china en toda la frontera con México. Sí. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo pienso que Haití puede representar grandes oportunidades para el empresariado dominicano. Y la mejor manera de hacerlo es con un tratado de libre comercio y con una regulación importante que ya por fin, después de 7 años, la ley de migración que dejó Hipólito Mejía, que solo le faltaba el reglamento. Después de 7 años es que ponen el reglamento de funcionamiento. Así es. Y en ese reglamento lo que hay que aplicar esa ley de manera correcta y de manera eficiente para regular a todos, no solamente a los haitianos, sino a cualquier extranjero que esté viviendo en la República Dominicana. Que Leonel duró 8 años con esa ley sin aplicar el reglamento. O sea, la promulgó Hipólito Mejía y Leonel duró 8 años con el principal problema del país en el escritorio. Óyeme, el gobierno de menos cambios reales, de menos transformación en la República Dominicana, de un matiz conservador, pero no en términos ideológicos, sino en términos de acción de gobierno, es el gobierno de Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana. Ajá, y eso del cambio seguro, y cómo es, bueno, ¿cómo es que dicen el cambio, el eslogan? Óyeme, cuando tú cambias un eslogan en el medio de la campaña es que no te está yendo muy bien, es que la cosa no está bien. Cambian el eslogan y realmente es una situación de que no ha logrado arrancar esa... Mira, hoy por hoy, nosotros tenemos una ventaja de más de un 12% a nivel nacional. Vamos a ir al tema de las encuestas, pero yo creo que tú, Gloria, querías... Sí, ya que Luis señalabas el tema de la educación, que es algo que la República Dominicana se ha visto en un reclamo de toda la ciudadanía del 4% de la educación, y vemos que el presidente Mejía ha firmado un pacto con la sociedad civil diciendo que se compromete a cumplir el 4% para la educación. Pero dentro del programa de gobierno, yo sé que ya pronto lo conoceremos, si nos puedes dar algún adelanto, ¿en qué consistirá el plan de gobierno del presidente Mejía en materia de educación? Porque se está hablando de una transformación del sistema educativo dominicano. Así es, mira. En esa parte, Luis, yo quería abonar, o sea, ¿realmente se puede invertir ese dinero? Claro que sí. Porque el argumento de Leonel Fernández y de otra gente ha sido que no hay en qué invertirlo o que no da el dinero para eso, que no tenemos los recursos en el país. ¿Realmente podemos hacer eso o es una pregunta, o es demagogia? Yo te voy a explicar, mira, te voy a explicar. Y eso es bueno, cómo no se puede hablar tanta mentira ni firmar cosas y después no cumplir.
Danilo Medina firma el 4% el mismo día que lo firma Hipólito Mejía. 2 semanas después, los diputados de Danilo Medina, representados por su hermana, vicepresidenta de la Cámara, va y firma para no quitar el 4%, o sea, no aprobar el 4% del presupuesto del 2012. O sea, tú no puedes firmar algo 2 semanas y después entonces decir que no es así. Pero peor que eso, señores, la coalición por la educación y todos los sectores que han abogado, como ha dicho el presidente Mejía, que la lucha del 4% la ganó la sociedad, invitaron a los candidatos a exponer su programa en educación. Y nosotros fuimos y expusimos nuestro programa, que lo van a pasar el jueves en Uchilora, en el programa de Uchilora, con una serie en cadena con otros canales del Grupo Corripio y también de otros sectores. Y fuimos y expusimos. Pero el candidato Danilo Medina no fue ni mandó tampoco a su vicepresidente. No fue. No respondió a la invitación. No respondió a la invitación, eso está en la prensa. Y prácticamente eso quiere ver que ellos no tienen ese compromiso, que ellos lo firmaron para salir de una presión, pero que ellos no quieren comprometerse más con esa situación. Ahora, ¿se puede? Claro que se puede. Lo primero que vamos a hacer dentro del presupuesto es tomar ese 4%. ¿Y de dónde sale ese dinero? No, de los ingresos del gobierno. Eso sería alrededor de un 16% del presupuesto. Es un poco más porque recuérdate que la ley plantea un 4% del Producto Bruto Interno o un 16% del presupuesto del año. Pero para que sea un 16% del presupuesto, tú tendrías que tener una presión fiscal mayor de la que hay actualmente. Entonces, como esa presión fiscal no llega sino a un 14%, en la parte del 4% del Producto Bruto Interno es que se va a aplicar en este caso. Y mira, nosotros lo primero, como dice el presidente Hipólito Mejía, la primera parte del presupuesto se va a llevar a educación, que eso perfectamente se puede hacer. Y dicen ellos, eso va a crear un estancamiento de la economía, eso va a hacer que usted no pueda hacerse grandes obras. No, al contrario. Si hay una institución de gobierno que está distribuida en todo el territorio nacional, es educación. Eso va a garantizar que los recursos del gobierno lleguen a donde está la escuela, que está en los niveles más retirados del país, más aislados del país. O sea, va a llegar recursos importantes, abundantes y necesarios en todo el territorio nacional y va además a dinamizar la economía. Pero hay algo también importante. Dentro de ese proceso de transformación, el desayuno escolar y el almuerzo escolar, que también vamos a ir estableciendo, tiene también, lo van a hacer localmente. Eso no se va a importar ni a centralizar como se centraliza ahora, sino que lo van a hacer en cada localidad y eso va a crear un dinamismo tremendo bajo normas de calidad y de nutrición, obviamente, existentes. Eso va a crear ese dinamismo importantísimo en la población dominicana. ¿Qué dice tanto la doctora Cedeño como el presidente Fernández y el mismo Danilo? Que eso tiene que ser por etapa. ¿Y cuántos años que nos va a tomar? Mira, nosotros no podemos dejar un día más de no empezar a educar a nuestros niños a partir de los 3 años. Todos los estudios científicos dicen que el cerebro de un niño se desarrolla entre los 2 y los 5 años. Y si tú no empiezas a educarlo a partir de esa fecha, entonces ese niño no va a tener la capacidad de aprendizaje a partir de los 5 años, niño o niña, a partir de los 5 años. Eso es que no podemos esperar un día más. Pero además, al tú empezar a educarlo a partir de los 3 años a más tardar, se crean también, esos niños van y conjuntamente con la Ley de Seguridad Social se crean las guarderías infantiles. Pero al tú llevar a los niños a los 3 años y camino al horario extendido o tanda única, que es un horario de 8 horas y no las 3 horas y media que se dan actualmente, las 3 horas y hasta menos horas de clase que se dan actualmente, tú puedes también llevar y complementar la vida familiar con la vida profesional. Y en los horarios en que está ese niño en las escuelas,
entonces la madre puede incorporarse a las labores productivas que tanto necesita para sostener a su familia. Luis, tú mencionas eso, pero una de las preguntas que siempre surgen es el hecho de que si nosotros aplicamos las leyes que existen especiales, que asignan parte del presupuesto a determinada área, el presupuesto nacional estaría copado casi un 80%. Con un gobierno en el cual... El 61%, es el 61%. Hay que hacer una reforma. Con un gobierno, exacto, en el cual iniciamos el 16 de agosto, pero se dice que el 25% del presupuesto será tener que dedicado al pago de la deuda exterior, según un estudio de economistas en las últimas semanas. Tiene que dedicarle un 4% a la educación. Si cumplimos con la ley de los municipios es un 10%. Si cumplimos con la ley de la UAS es creo que un 1%. La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. O sea, ¿cómo el PRD puede consensuar todas esas necesidades, todas esas exigencias, todas esas leyes y no violar la ley? O sea, porque son leyes que existen. Entonces, ¿cómo el PRD puede llevar a cabo un plan de gobierno eficiente con las necesidades y las carencias que hay en la República Dominicana sin violar la ley? Mira, eso se puede hacer perfectamente. Aunque yo creo que hay que, inmediatamente gana el presidente Mejía las elecciones, el 21 de mayo él va a llamar a un gran acuerdo nacional de unificar todas las fuerzas y llevar un acuerdo nacional donde se puedan realmente acordar y comprometerse con un plan de nación donde todos estemos de acuerdo y que sea realmente más allá de un simple periodo gubernamental o el capricho de un presidente, sino lo que el país necesita. Ahora, Sigmo, mira, esas leyes, como el caso del 4%, que como te repito es un compromiso que tenemos nosotros y que lo tenemos ante la sociedad, pero que además es necesario porque en lo que yo estaba diciendo anteriormente, aquí tenemos que llevarle computadoras, tenemos que eliminar la brecha digital que tienen nuestros niños en las primarias, tenemos que equipar con los equipos tecnológicos de enseñanza que se necesitan actualmente en las escuelas. O sea, ya no podemos esperar un día más. Y con las diferentes leyes que tenemos, con una buena administración, tú puedes cumplir con ellas también. Y muchas de esas leyes también son el límite que se pueden dar, pero que si se satisfacen satisfacen las inversiones, también podría haber en algunas de las superintendencias, por ejemplo, que también tienen fondos separados y fondos externos, pueden también volver o eliminar las transferencias que se hacen de la parte del gobierno. Lo que sí, Simón, es que tú tienes que llevar buena administración. La calidad del gasto es pésima en la República Dominicana, porque cuando tú tienes, por ejemplo, el despacho de la primera dama que tiene 700 millones de pesos, que es más que el Ministerio de Educación, que el Ministerio de la Mujer, de la Juventud y del de Administración Pública combinado. Sí. Pero ¿quién le ha dicho que un despacho puede manejar ese dinero? Eso no puede ser. Eso tiene que ir directamente, independientemente de que la persona que ocupa el cargo tenga el mejor deseo de ayudar. Este es un país que tiene que cumplir con sus instituciones. Y si usted quiere ayudar, mándele una carta a la Secretaría con una operación al Ministerio de Salud Pública para que en el capítulo para enfermedades especiales o que haya asistencia social o al plan social de la presidencia, que son realmente aprobados por ley. No puede seguir en este personalismo y capricho y un asistencialismo que no ha desarrollado a ningún país. Ningún país se ha desarrollado con esos niveles de asistencialismo. Tú puedes estar seguro, Simón, que nosotros vamos a cumplir con lo que establece la ley, con las leyes especiales de presupuesto. Y también con esa enorme deuda que está entregando la República Dominicana, esa enorme deuda que está entregando el Partido de la Liberación Dominicana, irresponsable, llevando la deuda de 9.200 millones a más de 23.000 millones de dólares, sin haber resuelto uno solo de los problemas fundamentales de la República Dominicana. Y a pesar de eso, haber hecho 6 reformas fiscales en el país, que es un eufemismo para aumentos de impuestos, y no haber resuelto ningún programa. Nosotros nos vamos a preparar para tomar esa deuda con las nuevas técnicas financieras, la ingeniería financiera que hay en los mercados de capitales y poder establecerla con los niveles de pagos posibles a la República Dominicana, cumpliendo con cada una de las responsabilidades y cumpliendo con cada una de los compromisos que tiene el Estado dominicano, pero adaptándola
Y esos organismos, si hay una economía sana, pues, y organizada y no deficitaria, como es el caso actualmente, podemos lograrlo. Luis. Y finalmente, perdón, en ese caso, yo quiero decir algo. Solamente eliminando la corrupción, tú puedes cumplir con todas esas leyes especiales de asignación de fondos. Los niveles de corrupción que hay actualmente han sido, la gente no se lo imagina. Lo que conocen es la punta del iceberg. Mientras la corrupción en el gobierno era en la estructura piramidal del Estado, estaba a nivel de la base de gobierno. Ahora está en la cúpula de la pirámide y planificada desde ahí, planificada desde la cúpula de la pirámide gubernamental. Estamos ante la organización de saqueo de los recursos del Estado más organizada, más preparada y de menos, y de menos escrúpulos que ha conocido la República Dominicana. Luis, hay una, abonando eso mismo que tú expones, hay una preocupación del sector privado en referencia al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Podrá el PRD acometer esos cambios que tú vienes de explicar cuando mucha gente piensa el PRD es un partido tan grande, con un arraigo tan popular? ¿Cómo podrá el PRD reducir la nómina pública, por ejemplo? ¿Cómo podrá el PRD controlar el Estado para que el Estado no siga creciendo de una manera que absorba y introduzca a la economía dominicana en una recesión? ¿Podrá el PRD acometer esos cambios o tiene el PRD que cumplir con tantos compromisos políticos que no podrá? Por ejemplo, los viceministerios que hay, que la ley dice 6 y hay 73. Lo que pasa, por ejemplo, con el servicio exterior, que donde debe haber 4 o 5 vicecónsulos, hay muchísimos. ¿Podrá el PRD enfrentar esa realidad? Mira, te lo dice la historia. El presidente Mejía encontró en el 2000 con 280.000 empleados públicos y lo entregó con 327.000 empleados públicos. ¿Qué parte del crecimiento poblacional? Claro. Ahora, los recibieron en 327.000 y ahora está en 540.000. Eso no va con ningún crecimiento poblacional. Entonces, ese es el ejemplo fundamental. Lo que pasa es que nosotros creemos que todos los dominicanos deben de trabajar, los PRDistas y los no PRDistas, pero tienen que trabajar en actividades productivas. El dinero que se le da a 5 PLDistas para que vayan de viaje, para que compren jipetas. O sea, que un gobierno de, nosotros no habrá botellas. En los 5, déjame explicarte, o sea, en los 5, a eso que se le da a los PLDistas, nosotros lo vamos a financiar en el sector agropecuario para que 25 personas entonces puedan producir realmente de la manera adecuada. Nosotros no podemos permitir botellas. En el gobierno del presidente Hipólito Mejía se mandó un memorándum de que no podían las personas trabajar como empleados en 2 lugares de la administración pública y eso eliminó muchas situaciones. Ahora, aquí hay personas que cobran hasta en 7 instituciones que se puede demostrar en cualquier momento. Y son suplidores también. Sí. Y son suplidores. Señores, cuando uno está hablando con el candidato vicepresidencial de un partido como el PRD, se quedan los temas, y más aún si es un hombre tan conversador como Luis Abinader. O sea, que el tiempo se nos ha ido, pero si nos vamos sin hacer este anuncio, no cumpliríamos con nuestro deber. En unos minutos, a las 10 de la noche en punto, el presidente Hipólito Mejía y candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano estará dirigiendo un discurso a la nación donde tratará temas fundamentales y temas también de interés para el país y contestando alguna de los pronunciamientos que hiciera el presidente Leonel Fernández en la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero. Eso va a estar en una cadena nacional por Colorvisión, CDN, este mismo canal, la Z101, estará también en la página web del Partido Revolucionario Dominicano y en otras instituciones. Vamos a estar y les exhortamos a escuchar eso. Finalmente, ¿tú querías decir algo? Sí, tenemos unas imágenes ahí de lo que fue la caravana de este fin de semana, algo impresionante. La verdad es que la ciudad capital se desbordó con Luis Abinader, Atuey de Cam y todos los dirigentes que estuvieron. ¿Cómo estuvo esa caravana? Eso fue impresionante. Y yo quiero decirle que ahí el licenciado Atuey de Cam se dio cuenta de lo mucho que lo quiere el PRD, de que le decía: Atuey, volviste a tu casa, Atuey, te queremos. Y es el signo
del verdadero reencuentro de los PRDistas, del PRDismo histórico, de los que ayudaron a forjar la democracia en la República Dominicana. Ahí cuando tú veías a los líderes juntos, como Antoine de Camp, como Doña Milagro, Fello Suberví, realmente con también jóvenes líderes que habían, como el caso de David Collado, que estaba incorporando. La verdad que eso fue muy bonito, y eso es parte de de ese gobierno de unidad nacional que ya ha unido históricamente al partido Hipólito Mejía, y será ya un gran gobierno de unidad nacional. Ahí están los reformistas apoyándolo, de Alexis Joaquín y los hijos de Balaguer apoyando también a Hipólito Mejía. Yo no sé con quién va a contar el Partido Reformista en la verdad es que casi todos los reformistas están con nosotros. Luis, nos vamos a robar estos minuticos porque todavía el presidente Mejía no va al aire. El PRD va a ganar las elecciones, eso creemos nosotros. Pero hay una preocupación latente en la sociedad. ¿Qué pasaría ahora que el PLD tiene el control de las altas cortes, que ha habido tantas controversias con la Junta Central Electoral? ¿Qué haría el PRD en caso, o confía el PRD en la Junta Central Electoral? Frente a una posible coyuntura donde se hagan unas elecciones cerradas o haya un resultado, ¿cómo ven ustedes esa situación? Y agregámosle eso, Eduardo, escúchame Luis, que el Tribunal Superior Electoral ha emitido unos fallos que evidentemente ponen en cuestionamiento la independencia de ese tribunal. Claro. Las alianzas del PRD son malas y las alianzas del PLD son buenas. Entonces, ¿qué tenemos pensado? ¿Qué se tiene pensado en ese sentido? Nosotros confiamos en la madurez de la sociedad dominicana. Eso es lo que podemos decir en este momento, y que estamos vigilantes para que ese deseo de cambio que tenga la República Dominicana y que tienen los dominicanos y las dominicanas sea reflejado con los votos. Bueno, señores, muchísimas gracias. Vamos a ver al presidente Mejía. Y Luis, antes de las elecciones te queremos por aquí de nuevo. O sea que estaremos. Ok. Muchísimas gracias a los amigos que nos acompañaron en el estudio. Y Simón, ¿tú los canales 37, 9 de Colorvisión y Teleradio de América serán transmitidos el discurso del presidente Mejía, y la Z101 en radio como emisora matriz. Muchas gracias. Somos un canal diferente. Cinevisión, Canal 19,